Gloria a Dios. Faltan varios hermanos en esta mañana. Leo está con su mamá en el hospital y no ha podido venir. Hermana Carmen, San Cugat, tampoco ha podido venir. Y hermano Lucas tampoco. Y hay varios hermanos que por diferentes causas no han podido venir en esta mañana. Pero no sé si hay alguien que nos visite por primera vez en esta mañana. ¿Puedes levantar tu mano ahí, si es la primera vez que estás aquí? Bueno, damos un aplauso por si no quieren levantar la mano. Un aplauso de bienvenida. Bienvenidos todos aquellos que han podido llegar hasta aquí. Sepan, como siempre me encanta ese versículo que dijo Jacob. Esto es un lugar terrible, dice, este no es sino casa de Dios y puertas del cielo. ¿Eh, Nico? Él me recordaba esa frase, es el domingo pasado. Me parece que era el domingo pasado. Bien, antes de comenzar y leer, quiero agradecer a todos los hermanos el esfuerzo que han tenido en poderme felicitar por mi cumpleaños. Ha sido una infinidad de hermanos que me han felicitado. Si tuviera que contestar uno por uno a todos, pues hubiera estado escribiendo todo el día. Entonces, ya desde muy tempranito de la mañana, el viernes, había hermanos que me estaban escribiendo a mi correo, al Facebook, de todas las maneras, y yo decía, pues van a tener poquito de paciencia y hasta las 10 de la noche no voy a contestar. Entonces a las 10 de la noche hice una contestación a todos, escribí dando las gracias a todos los hermanos que me habían felicitado. Créeme, he recibido correos desde todo lugar impensable, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, de España, de Sabadell, de todo lugar. Yo doy las gracias al Señor por la vida de cada uno y bueno, pues saber que el mayor regalo entre algunos que me ha llegado, el mayor regalo que he podido recibir en este día de mi cumpleaños ha sido el amor y el cariño de toda la congregación donde Dios me permite ministrar. Gracias a todos. Gracias por vuestras bendiciones. Algunos dirán, ha habido quien me ha puesto años, ha habido quien me ha quitado. Y bueno, para que sacar de la duda a algunos, he cumplido solamente 63. Solamente. Nada más. Así que, muy bien. Damos gracias, Señor, en esta mañana. En el día de ayer tuvimos la reunión de oración unida. No voy a preguntar cuántos estuvieron, porque entonces casi nadie levantaría la mano, dicho sea de paso. Fueron muy poquitos los hermanos que estuvimos en la reunión de oración, cuando yo considero que deberíamos de haber estado toda la iglesia, pero y máxime cuando era una reunión unida. Luego muchas veces me encuentro hermanos que me dicen, hermano, qué bueno, vamos a orar por la unidad. Cuando llega la oportunidad de tener una reunión de oración en unidad con otras iglesias, me quedo en mi casa. Sé que había hermanos que no han podido venir porque han estado trabajando quizás por otros asuntos que le obligaron a no poder estar, pero yo no creo que toda la iglesia estuviera enferma, ni que todos tuvieran inconvenientes, ¿verdad? Pero ayer tarde tuvimos una reunión unida, pero cuidado que no es un tema de aquí, de la iglesia sola, ha sido un tema a nivel de todas las iglesias, donde teníamos que haber estado prácticamente todas las iglesias y hubiéramos quedado gente en la calle porque no caber. Sobraron muchos asientos vacíos, ¿no? Y cuando sentimos y anhelamos y hablamos y a todos los niveles acerca de la unidad, que queremos la unidad y que la unidad, pues en estos casos, pues se echa a faltar y se ve que cuando hablamos de la unidad no estamos hablando de corazón. Permitidme que lo diga así. Estaba el regidor del ayuntamiento y quizá otra persona más le acompañaba. Tuvimos ocasión de orar por la ciudad, por el gobierno de la ciudad, por los servicios sociales, por la iglesia, por la autoridad espiritual y tal. Muy bien. Yo quiero en esta mañana, si consigo no extenderme mucho,
quiero hablarles acerca de me olvidé. Sí, ese es el tema. Me olvidé. No es que yo me haya olvidado, es que el tema es me olvidé. ¿Me entienden? Porque somos personas olvidadizos. Y cuando una persona se olvida de cosas, tiene varios inconvenientes. Es bueno olvidarse. Es bueno olvidarse de ciertas áreas, pero también es bueno no olvidarse de otras áreas en nuestra vida. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a ver, vamos a analizar el olvido de un pueblo. El olvido de un pueblo que se olvida de cosas muy, muy importantes en su vida. Dice 1 de Corintios, capítulo 10, del 1 al 14. 1 de Corintios 10, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor, y honramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo por el privilegio que nos da de poder abrir sus escrituras, su palabra, su revelación, y poder poner atención a lo que Él nos habla, a lo que Él quiere que sepamos, a lo que Él quiere que recordemos de nuestra vida, de lo que nos ocurrió, de las consecuencias que puede traer el olvidarse. Pero en esta mañana dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Me olvidé. Podemos preguntarnos en esta mañana por qué el pueblo tuvo que pasar por esa situación. Y nosotros podemos decir, porque se olvidó.
En varias ocasiones hemos dicho que muchas veces recordamos única y exclusivamente lo que Cristo hizo en la cruz. Y no vivimos lo que Él está haciendo, ni tenemos la esperanza de lo que va a hacer. Pero se da el caso que yo quiero cambiar sin quitar lo que hemos dicho, que olvidamos o hablamos solamente de lo que hizo en la cruz. Y yo quiero cambiar a hemos olvidado de lo que hizo en la cruz. Por ello el título de esta mañana es Me olvidé. Consecuencias de habernos olvidado. Y yo quiero en esta mañana que pensemos el día que nos dimos cuenta que algo grande había sucedido para todo el universo. El día que nos dimos cuenta que conocimos al que nos libertó. Que creo que muchas veces olvidamos la obra preciosa, maravillosa y excelentísima que Cristo hizo. Que nuestros olvidos, el olvido de lo que Él hizo, me lleva a olvidar de lo que Él hizo cuando yo le conocí. Me lleva a olvidar de lo que Él me libertó. Te lleva a olvidarte. Como yo estaba diciendo días atrás a una persona y recordaba el pasado jueves en el estudio. Olvidamos de las promesas. No solamente que Él nos ha dado, como dice aquel precioso himno que ya varias veces he repetido, no voy a cantar. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Olvidamos que el día en que nosotros le recibimos no fue un acto que recibimos en nuestro corazón, sino que me olvidé del motivo que me llevó, me olvidé de la revelación, me olvidé de las palabras, de las promesas, me olvidé del cambio que se produjo en mi vida. Y no es que me olvidé de ese día, sino me olvidé de lo que provocó que yo ese día le conociese a Él como mi único y suficiente Salvador. Hace unos días atrás estábamos predicando acerca de caminos inevitables. Otro día estuvimos hablando acerca de los hechos en el reino de los cielos. Perdón, en los lugares celestiales. Actividad de los lugares celestiales. Hemos escuchado en estos días también el poder del perdón. Hemos escuchado, como el domingo pasado, acerca de cuando el reino de Dios se acerca y viene. Pero muchas veces nos damos cuenta que olvidamos. Y los caminos que recorremos, el camino que recorre el hombre, el camino que recorremos los seres humanos, es un camino irregular. Por ello, le he puesto el título de Me olvidé. Porque son caminos irregulares. Y esos caminos irregulares tienen subidas y bajadas. Tienen llanos y elevaciones. Y hoy estamos aquí y mañana en otro lugar. Hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra. Hoy hago las cosas porque me apetece y mañana no las hago porque no las siento. Somos yo-yos, subimos y bajamos.
Hoy somos apreciados y mañana despreciados. Hoy me felicitan y mañana me sacan la piel. Hoy me hacen regalos, mañana me los roban. Son cambios. Pero me olvidé. Y ese olvido nos lleva a actuar en maneras diferentes, en días diferentes, en ocasiones diferentes. Nos vemos muchas veces envueltos en cambios en nuestra vida o en la vida de la familia. Pero nos olvidamos. Nos olvidamos el por qué estamos aquí en esta mañana. Nos olvidamos el por qué estamos aquí sentados escuchando o hemos tenido un tiempo para levantar nuestras manos. Cuando hemos salido por la puerta nos hemos olvidado porque hay una atracción fuera que es la que nos hace que nuestros caminos muchas veces tengan subidas y bajadas. En nuestra propia fe, a veces estamos en el cielo y a veces en el suelo. En nuestra propia actitud para con el Señor. En unas le somos fieles y en otras le somos infieles. José, el patriarca, en el Antiguo Testamento encontramos que él fue un creyente que experimentó esas subidas y bajadas. José fue un hombre perseguido. Fue un hombre con pruebas. Fue un hombre que tuvo reconocimientos y tuvo oprobios. Pero en su trayectoria de montaña rusa, Dios siempre lo guió, siempre lo elevó. Nosotros podemos tener esas subidas y bajadas. Nosotros podemos tener mala memoria. Podemos decir, me olvidé de lo que he prometido delante de Dios. Podemos a veces cometer, como yo decía el otro día en el grupo, podemos cometer errores. Como yo estaba diciendo muchas veces, ahora ya se cambia. Los errores se cambian por la palabra pecado, o mejor dicho, la palabra pecado la hemos quitado porque duele mucho, es fea, la palabra pecado es algo desagradable, por lo tanto ya no decimos pecado, ahora ya son errores, suena mejor. Además me compromete menos. Pero es verdad que nos olvidamos. El me olvidé me produce a mí en mi vida subidas y bajadas. Porque cuando me olvido me puedo olvidar de lo que Cristo hizo. Me puedo olvidar de las bendiciones diarias. Me puedo olvidar de mi compromiso con Él. Me puedo olvidar con mi compromiso con el hermano, con la hermana, compromiso con la iglesia, compromiso con una reunión que pueda tener. Me puedo olvidar. Y eso me va a producir, cuando me he dado cuenta, me va a producir que mi corazón se compunge. El apóstol Pablo, después que menciona una serie de bendiciones de parte de Dios para el pueblo escogido, dice el versículo 1, todos estuvieron bajo la nube. Dicho de otra manera, todos estuvieron bajo las bendiciones de Dios. Y todos los que estamos aquí en esta mañana podemos gozar y decir que estamos bajo la bendición de Dios. Todos los que hemos entrado por esta puerta, lo entendamos o no lo entendamos, estamos bajo la bendición de Dios. Dice el versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados, en Moisés como tipo de Cristo, fueron puestos bajo la autoridad de Él. Todos cuando fueron bautizados fueron puestos bajo la autoridad de Moisés. Todos nosotros cuando hemos sido bautizados
y aún aquellos que no lo son, como yo decía el jueves, háganlo, es cumplimiento de la palabra. Empezamos a vivir bajo la autoridad de Jesús. Pero me olvidé que estoy sometido a la autoridad de Jesús. Y es más, me olvidé de que yo he recibido autoridad de Jesús. Me olvidé de la obra de la cruz. Dice en Éxodo capítulo 14, verso 31, vio Israel aquel grande hecho que Dios ejecutó con los egipcios, y el pueblo temió a Dios y creyó a Dios y a Moisés su siervo. El pueblo se dio cuenta de lo que Dios había hecho. Llevaban años y años y años pisando barro, pasando hambre, esclavizados, sufriendo, perseguidos. Ellos se dieron cuenta de lo que Dios había hecho. Ellos se dieron cuenta de lo que tuvo que hacer Moisés y Aarón entrando a hablar con Faraón para poder ver los hechos poderosos de Dios. Y cuando ellos consiguieron entender aquello, se dieron cuenta que estaban bajo la autoridad de Moisés, porque Dios había usado a Moisés y había usado a Aarón. Y dice la palabra, para que ellos se dieran cuenta más todavía, incluido Moisés y Aarón, dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Para que Moisés y Aarón se dieran cuenta que la autoridad que ellos estaban recibiendo de parte de Dios no era invento de ellos. Era una bendición y una unción especial y un trato especial a lo cual ellos estaban sometidos al mandato y la obediencia a la palabra. Ellos no entraron a hablar con Faraón por su propia cuenta. A ellos no se les encendió una bombilla para decir, vamos ahí a hablar con este hombre. Ni mucho menos. Ellos fueron dos hombres que escucharon la voz de Dios y que fueron obedientes a la voz de Dios. Y que cada vez que Dios les decía que fueran a hablar con Faraón, ellos iban a hablar con Faraón. Y cuando ellos iban a hablar con Faraón, el corazón de Faraón estaba todavía más duro. Pero ellos entendieron que tenían que obedecer. Y cualquiera de nosotros, después de 6, 7, 8 o 9 veces, hubiéramos dicho, Dios, ya no vamos a entrar a hablar más con el tipo este, porque este tipo cada vez que vamos se pone peor. Por lo tanto, ya no vamos a ir a hablar más con él. Haz lo que quieras con el pueblo, haz lo que quieras con nosotros, pero no vamos a hablar más con el diablo este que está ahí, que cada vez que vamos no quiere soltar a tu pueblo. Por lo tanto, o lo haces tú, pero yo no voy. Nosotros lo hubiéramos dicho eso, pero ellos atendieron y entendieron que el que le estaba dando la orden no era un cualquiera, era el Dios que había creado el cielo y la tierra. Y ese Dios que le estaba dando la orden también les daría la autoridad y tocaría el corazón de aquel hombre para que soltara el pueblo. A ellos solamente tenían que hacer obedecer, y eso es lo que el pueblo necesita. Lo único que nosotros necesitamos es entender y obedecer, que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos ordena, que cuando Dios en su misericordia nos envía, que cuando Dios habla al pueblo, nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que hizo Samuel cuando fue a hablar con Elí, y Elí le dijo, cuando tú escuches eso, solamente tienes que decir, he aquí tu siervo, escucha. Pero me olvidé. Me olvidé de que la autoridad no es mía. Me olvidé de que la salvación no es por obras. Me olvidé de que pecar delante de Dios es caminar de espalda a Dios. Me olvidé que la desobediencia no trae bendición. El pueblo se olvidó. Y ellos entendieron, como hemos leído en ese versículo del Éxodo 14, 31, y vio Israel aquel grande hecho. No era cualquier cosa. Hermanos, entrar o no entrar, Moisés y Aarón a hablar con Faraón,
corría la vida de 600.000 personas. La salvación. Ellos entraron, ellos fueron. Y el pueblo entendió que Dios mandó juicio sobre los egipcios. Dice en el 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Date cuenta de algo. Y hemos dicho varias veces que cuando estamos sometidos a Dios, Dios es el que hace. Y yo quiero que nos demos cuenta en esta mañana que pasen las circunstancias que pases, Dios no aparta su mirada de ti. Que pases en los ríos, pases por donde pases, como dice Isaías 43. Que aunque pases por las aguas no te anegarán. Y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Mío eres tú, dice Dios. Y todos bebieron de la misma agua. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque la bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La bebida espiritual que todos bebieron era tipo de la cena del Señor Jesús. Todo ello era de mover espiritual. Y un mover espiritual sobrenatural. No estaba allí Gregorio con su granja matando conejitos para darle de comer. Ni había pozo para sacar agua como lo hizo la samaritana. Porque dentro del afán del hombre siempre trata de aplicarse los hechos poderosos. Y si son espirituales, no te digo, súper espirituales. Pero dice la palabra que cuando ellos comieron de la comida espiritual, es de la comida espiritual que Dios les dio. Dice que llovió no solamente el maná, sino ellos querían carne. Y Dios le dio codornices, dice literalmente, le dio codornices hasta que le salía por las narices. Lo dice así, literalmente. ¿Qué es eso? Cuando nosotros demandamos de Dios, Dios en su grande misericordia, y cuando estamos pidiendo algo según su propósito, y estamos pidiendo algo según su voluntad, Dios no es corto para darte. Dios no es mezquino para quedarse corto. Dios es un Dios de misericordia y da en abundancia para tu vida, da en abundancia para tu familia, da en abundancia para que tú camines, da en abundancia para que tú puedas levantar tu mano y poderle agradecer a Él y decirle gracias porque eres tú el que me sustenta. Pero el problema del ser humano es que me olvidé. Me olvidé de que Dios es un Dios de amplia misericordia, amplio para perdonar, dice en el profeta Isaías. Dios es amplio en perdonar. Y Él no quería que su pueblo entendiese que comía del pan que se sembraba el trigo en la tierra. Dios no quería que su pueblo entendiese que podía beber del agua que llovía porque sí. Dios le dio el maná del cielo y le dio el agua sobrenatural que era de locos. Era de locos decir, Moisés, golpea la roca que va a salir agua. Era de locos. Pero no era de locos cuando se entiende la sobrenaturaleza de Dios.
No es de locos cuando estamos bajo la presencia de, aunque el mundo nos tenga por locos, como dice Pablo a los Corintios. No es de locos entender que yo puedo comer y puedo beber aunque mi nevera esté vacía. Pero cuando mi nevera está vacía, y hay hermanos que tienen experiencia en ese sentido, cuando mi nevera está vacía, Dios envía cuervos con carne para que me den de comer aun cuando yo no tengo. Porque Dios es Dios eterno, es dueño del cielo y de la tierra. Aleluya. Sí, hermano, pero permíteme, me olvido muy a menudo. Me olvido muy a menudo de lo que Dios hace. Me olvido muy a menudo de que Dios es un Dios de misericordia. Dice que la roca les acompañó hasta la misma entrada de Canaán. Capítulo 32 de Éxodo, verso 34. Dios le dice a Moisés, Moisés tuvo sus altos y sus bajos, pero fue un hombre que entendía, porque vivió una experiencia tremenda cuando miraba la zarza. Y Moisés entendió que el que le había hablado de la zarza era Dios. Y dice en el versículo 34, verso 32, ve pues, le dice Dios a Moisés, ve pues y lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo yo que pasar por aquí? ¿Por qué tengo yo que sufrir este accidente? ¿Por qué tengo yo? ¿Por qué tengo? Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? Y otras muchas veces me encuentro con hermanos que me dicen que estoy enfadado, estoy enfadada con Dios porque Dios no me respondió. Pero te has preguntado por qué no te respondió. Yo te digo por qué no te respondió. No te respondió porque te olvidaste. Me olvidé. Me olvidé del día que me bauticé y dije que muero con Cristo para vivir con Él. Me olvidé de lo que Él proclamó en la cruz diciendo consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, Él estaba diciendo tú ya no tienes que hacer nada. Toda tu deuda está pagada. ¿Por qué? Porque yo te he bajado de la cruz y en tu lugar me he puesto yo. Me olvidé. Capítulo 33 del Éxodo, verso 2. Moisés quiso excusar también, se quiso justificar para no ir con el pueblo, para no ir a dar la palabra. Jeremías se quiso justificar, Josué se quiso justificar, pero muchas veces nuestras justificaciones es lo único que traen a nuestra vida. Me olvidé. Dice ese versículo, yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos gozaron de los grandes privilegios de parte de Dios, pero también habían caído bajo graves castigos. Ahora yo te digo una cosa en esta mañana, aunque te hayas olvidado, vale más una corrección de Dios que una mala palabra del diablo. Muchas veces nosotros quedamos pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo yo que pasar por estas circunstancias? Y es porque nos hemos olvidado. Pero Dios le dice a Moisés que Él iba a quitar todos los enemigos. Y aún muchas veces, queridos hermanos, hemos dicho muchísimas veces y lo seguiremos diciendo al menos mientras yo tenga el privilegio de subir aquí, no voy a dejar de decirlo. Hay evangelios baratos, que todo es victoria. Todo es victoria. Todo. Pero de cualquier manera,
Pero Dios nos llama a que, como le ocurrió al pueblo, aún gozando de todas las bendiciones de parte de Dios, como nosotros a nuestros hijos los corregimos, por más que los queremos, damos nuestra vida por nuestros hijos. Pero hay momentos que tenemos que corregirlos. Hay momentos que tenemos que corregirlos y lloran y patalean. Y en nuestras correcciones muchas veces le tenemos que dar algún azote. Muchas veces nuestras correcciones, cuando hemos terminado de corregirlos, y si alguno no lo hace así, que me lo diga, pero verdad que algunas veces tengo mi razón para decir, cuando los hemos corregido, nos hemos tenido que dar la vuelta porque nos ha dolido a nosotros más la corrección que a ellos. Dios se duele del castigo, pero su amor es eterno. Después de dolerse de su castigo hacia nosotros, Él levanta sus manos y dice que nos atrae con lazos de amor. Si ellos gozaron de grandes privilegios, imagínate el privilegio con el que no gozó el pueblo de Israel. Cuando fue sacado de la esclavitud, cuando fue sacado debajo de las garras del enemigo como era Faraón, cuando fueron sacados de pisar barro, cuando fueron sacados allí de comer de cualquier manera. Qué grande privilegio ellos no dieron. Cuando ellos vieron correr detrás de ellos a todo el ejército de Faraón y ellos pudieron contemplar y ver cómo Dios había cerrado, primeramente había abierto el mar rojo para que ellos cruzasen y después vieron como Dios mandó a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar y el mar se cerró y todos sus enemigos, los que buscaban su muerte, quedaron todos allí. Qué grande privilegio ellos no habían tenido, qué grande privilegio ellos no habían gozado, pero ellos estaban bajo un Dios de justicia. Y la justicia de Dios no tiene, escúchame, la justicia de Dios no tiene favoritismos. No tiene favoritismos. La justicia de Dios, estoy hablando en cuanto a su pueblo. Cuando uno de sus hijos comete pecado, Dios le corrige. ¿Le duele? Sí, pero le corrige. Y cuando viene la corrección, dice, ¡ay, ahora me acordé de lo que me olvidé! Cuando viene el hecho de que Dios nos llama y nos dice en nuestro secreto, ahí en nuestra habitación, cuando nos metemos a orar y decimos, Señor, ¿por qué? Y Dios te dice, ¿por qué? Dice, ay, ahora me acordé. Y Dios te dice, no, que estás acordado o no, que yo te he hecho memoria, pero tú no es que estás acordado. Pero quiero seguir diciéndote en esta mañana que lo que ellos vivieron en la presencia de Dios y lo que a ellos le pasó debe de servirnos a nosotros como ejemplo. Debe de servirnos a nosotros como advertencia. Dice el versículo 5 del capítulo 10 de Primera de Corintios, pero de los más no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y yo pregunto, ¿por qué quedaron postrados? Son varios los pecados que ellos cometieron en el desierto. Y las consecuencias fueron que murieron, quedaron en el desierto. Hemos dicho en ocasiones, el desierto no es el lugar de estancia. El desierto era un lugar de paso. Y en ese paso por el desierto ellos iban a ser corregidos. En ese paso por el desierto ellos iban a ver la mano de Dios. 40 años caminando y no se les deja todo el calzado. 40 años por el desierto, Dios los vistió. 40 años en el desierto, Dios les dio agua. 40 años en el desierto, Dios le dio el pan. Dios le dio carne. ¿Por qué? Porque su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Ahora,
Son varios los pecados que ellos cometieron. Y nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice que debido, lo estoy parafraseando así, debido a la desobediencia y a los pecados, dice ese versículo, dice que hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. Y cuando habla de que hay muchos enfermos, es que hay muchos enfermos espirituales y físicos. Y cuando dice que muchos duermen, está hablando de que muchos, debido a sus pecados, antes que el diablo se los lleve, ellos mueren para ir con el Señor. Por ello digo que dice en el versículo 6 que Dios les alimentó con maná, pero ellos eran carnívoros y deseaban comer carne, codiciaron la carne. Y hemos de huir de los deseos desordenados hacia las cosas carnales. Hemos de huir de los deseos desordenados hacia las cosas carnales. Dios les alimentó con un alimento espiritual, pero ellos querían carne. Al pie del Sinaí, después de haber de comer y beber, se entregaron a la idolatría. Pablo le dice a los corintios que no sean idólatras, como vuestros padres en el desierto. Cuando hablamos de idolatría no estamos hablando solamente de imágenes. Estamos hablando de todo aquello que viene a ocupar el lugar de Dios. Todo lo que viene a ocupar el lugar de Dios. Y el lugar de Dios, hago así, me aparto un poco de la línea y me meto en otro punto, sin apartarme mucho. El lugar de Dios, escúchenme, sobre todo los matrimonios. Los matrimonios. El lugar de Dios en el matrimonio tiene que ocupar el primer lugar. Y el segundo lugar que tiene que ocupar en tu corazón son tu esposa o tu esposo. Y el tercer lugar, los hijos. Por eso he dicho que me apartaba un poco. Porque hay personas, hay matrimonios, que el lugar del marido lo ocupan los hijos. Tergiversa. Cambia. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero lo quiero agregar ahí. Me olvidé de que el primer lugar es de él. Me olvidé que el segundo lugar es mi esposa. Me olvidé. Hay tantas cosas que nos olvidamos y las consecuencias son nefastas. Pero Pablo le sigue diciendo a los corintios que no caigan en la idolatría, como sus padres cayeron en el desierto en la idolatría. Y todos sabemos qué ocurrió. El mismo Aarón que había entrado a hablar con Faraón para que soltara a su pueblo, que había sido usado por Dios, él fue uno de los protagonistas en la fundición del oro para formar aquel becerro. También Pablo les advierte contra la fornicación. Ni forniquéis, dice, como algunos de ellos fornicaron. Después viene la provocación. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. En Números capítulo 21, verso 4 dice: después partieron del mar de Or, del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se olvidaron. Me olvidé.
Se olvidaron de todo lo que Dios les estaba bendiciendo. Se olvidaron de todo lo que Dios les estaba dando. Hermano, y permíteme que lo diga así. ¿Por qué hoy existe un evangelio tan barato? ¿Por qué hoy la iglesia vive de cualquier manera? Y yo estos días me preguntaba, ¿por qué hoy la iglesia no vive la bendición de los hechos de los apóstoles? ¿Por qué hoy la iglesia no está viendo los milagros que se veían en el Nuevo Testamento? ¿Por qué hoy la iglesia no ve a 3 metidos dentro de un horno de fuego calentado 7 veces más? Y ven al cuarto parsearse dentro del horno de fuego. ¿Por qué hoy, hermanos, hay tantas circunstancias? ¿Por qué hoy hay muchos que se pierden incluso de nuestra familia? Bien, que muchas veces le ha hablado, y después de hablarle lo único que te queda ya es pegarle con la Biblia en la cabeza, pero yo digo, no lo hagas porque te lo vas a cargar. Déjalo, ora a Dios y déjalo. Pero otras muchas veces necesitamos ver la bendición de Dios. Pero nos olvidamos de que hemos cruzado y hemos salido de bajo las manos de un faraón. Nos hemos olvidado de la autoridad que Jesús nos ha dado. Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y lo que estamos haciendo era transmitiéndole la autoridad que él había recibido a un pueblo que iba a cuidarse, como estábamos diciendo la semana pasada, acerca que se tenía que cuidar, acerca de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Un pueblo que había recibido una autoridad. Ellos se olvidaron. Me olvidé que Dios me ha dado autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones. Me olvidé que Dios me ha dado autoridad para echar fuera demonios. Me olvidé de que yo solamente tengo que hablar con mi testimonio. Y poderle decir a la gente que soy hijo de... Yo estaba hablando antes del culto con unos hermanos y estábamos hablando precisamente de eso. Hermanos, te olvidaste de que cuando tú vas a una oficina a arreglar un documento, de que cuando vas a un lugar a pedir un puesto de trabajo, de que cuando vas a un hospital o a un médico para que te revise, lo primero que hemos olvidado es de que somos hijos de Dios. Me olvidé de que antes de todas estas circunstancias yo tengo que entrar diciendo yo soy representante del reino de los cielos en la tierra y como tal soy un hijo de Dios enviado con la autoridad que Él me ha dado. Pero me olvidé. Y tengo que sufrir, tengo que padecer, tengo que luchar, tengo muchas cosas. Pablo menciona en este pasaje, en último lugar, la murmuración. No, pero eso no vamos a predicar. Si eso no hay. La crítica, la murmuración es tiempo pasado. Aquí está anticuado eso. Eso ocurrió con Moisés y con Aarón. Y ocurrió con María. Pero cuando Pablo se lo recuerda, después de tantos años, desde el Antiguo Testamento, desde el desierto, a la iglesia de Corinto, cuando Pablo lo recuerda, es por algo. Y cuando el Señor dice que en esta mañana yo lo esté recordando, es por algo. Y cuando leemos allí en Gálatas donde dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará, es por algo. Es que cuando yo siembro crítica, voy a recoger crítica. Cuando yo siembro murmuración, le estoy enseñando a murmurar. Aún a los más pequeños que tengo en mi casa. Pero ahí Pablo le dice a los corintios, ni murmuréis. Dice Pablo, menciona en ese último lugar, la murmuración de los israelitas. Y por ejemplo, en el capítulo 14 de Números, verso 2, dice que se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel.
Y les dijo toda la multitud, ojalá, ¿qué dice? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Ojalá. Estaban olvidándose. Tú dirás, ¿por qué pones el título de Me olvidé? Te pongo el título de Me olvidé porque ellos se olvidaron. Se olvidaron de las 10 veces que Moisés y Aarón entraron a hablar con Faraón. Se olvidaron de las 10 plagas. Pero ¿sabe de lo más importante que se olvidaron? De lo más importante que se olvidaron fue de la noche de la muerte de los primogénitos. Símbolo de la muerte de Cristo. Se olvidaron de que cuando pasaba el ángel de la muerte por la puerta y veía los dinteles de la puerta pintados en sangre de los primogénitos, tenían que pasar de largo, porque allí había habido un sacrificio. Se olvidaron de que aquel sacrificio, la iglesia se ha olvidado del sacrificio de la cruz. No se predica de la muerte hoy. No se predica de la muerte y resurrección con Cristo. No se predica del esfuerzo, no se predica de la enseñanza en las iglesias hoy. Necesitamos que la iglesia recupere en su memoria y en su corazón el recordatorio de que Cristo murió y Él dijo consumado es. Pero ellos se olvidaron. ¿Y sabes por qué? Por otra similitud de lo mismo por lo que la iglesia se olvida. Ellos se olvidaron de lo que Cristo, del sacrificio, porque ellos habían salido de Egipto. Pero Egipto no había salido de ellos. La iglesia se olvida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos salido del mundo, pero el mundo continúa en nuestro corazón. Y cada vez que tenía un problema en el desierto, cada vez que ellos tuvieron una situación de dificultad, ellos le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí al menos hubiéramos comido algarroba o hubiéramos comido como el hijo pródigo. Al menos allí estábamos pisando barro, pero al menos teníamos algunas cebollas por comer. Querían volver. Querían volver. Dice la palabra, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Todo lo que hemos visto fue a nivel de su pueblo, de su nación santa. Lo había dicho, pero que como hemos dicho antes, a nivel personal, a tu vida, Dios no quita su mirada. Ellos cometieron errores, ellos cometieron pecado, ellos murmuraron de Moisés, ellos murmuraron de Aarón, ellos querían volver nuevamente a Egipto, ellos querían hacer las cosas como las estaban haciendo, ellos no querían tener el compromiso, ellos habían pedido a Dios, pero Dios no había apartado su mirada de ellos. Y yo quiero decir, iglesia, no podemos olvidarnos de que Dios no ha quitado su mirada de su iglesia, y cuando Dios ha puesto su mirada en tu vida, es para hacer de ti un habitante del reino de los cielos. Es para hacer de ti un hombre y una mujer que quiere llevar la palabra, la luz en medio de las tinieblas. Él quiere hacer de ti un hombre y una mujer capaz, bajo la autoridad de Jesús, para que donde vayas, todo espíritu se tenga que someter a tu autoridad, porque todo poder te ha dado Dios a ti, para que tú y yo podamos ser personalmente, personas individuales, pero también como pueblo de Dios, podamos vernos rescatando y viendo que el maná espiritual desciende del tercer cielo para una bendición de tu vida, de mi vida y de la ciudad.
Hermanos, no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos de que Dios nos apartó su mirada de nosotros. Muchas veces actuamos como si nadie nos viese. Muchas veces actuamos a escondidas del pastor, actuamos a escondidas del grupo de alabanza y de su líder, actuamos a escondidas de los diáconos, actuamos a escondidas de los hermanos normales de la iglesia, pero nos metemos en un secreto y allí nos fumamos el cigarro, vemos pornografía, hablamos cualquier palabra, nos comunicamos con cualquiera como si nadie nos viera y hemos olvidado de que Dios está viéndonos, de que su mirada no se apartó. Dios está viéndonos en lo más secreto de nuestro ser. Hemos dicho y hemos hablado antes del patriarca José, de sus olvidos y de sus recuerdos, de sus subidas y de sus bajadas. José pasó de la comunión con el Padre, pasó a la cisterna. Génesis 37, 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía José sobre sí. Verso 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Ahora de la cisterna pasó a Egipto. Lo podemos leer, no vamos a leer todas las citas bíblicas, son muchas las que tengo. Pero de Egipto él pasó a casa de Potifar, capítulo 39 del 1 al 4. De la casa de Potifar a la cárcel, de la cárcel a ser gobernador de Egipto. Estuvo en lo más bajo, pero Dios lo exaltó. ¿Sabes por qué? Porque él no se olvidó de que el que lo acompañaba, el que lo guiaba, el que lo guardaba, en el que confiaba, al que él le fue fiel, fue a Dios. Y él no se olvidó. Pasó de lo más bajo a lo más alto, a ser gobernador de Egipto. El pecador arrepentido ha subido de su vida tirada por la tierra. El pecador arrepentido, como estábamos enseñando este viernes pasado, el pecador arrepentido ha pasado de lo más bajo a ser exaltado. El hijo pródigo pasó de guardar cerdos, pasó a ser abrazado por el Padre. De enemistad contra Dios Padre a la amistad a través de Dios Hijo. De las tinieblas a la luz, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice ese versículo, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, no te olvides. Anda como hijo de luz. De muerte espiritual a resurrección de vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De pecador a justos. El justo por la fe vivirá. De la tristeza al gozo. Tengo las citas bíblicas, pero no me paro a leerlas para no pasar más tiempo. Saúl, de sus victorias, descendió a la envidia. David subió a la victoria frente a Goliat y descendió al fracaso con Betsabé.
Elías subió al monte Carmelo y derrotó a los profetas de Baal. Luego descendió a la cueva de Horeb, temiendo a Jezabel. Pedro, de no te negaré, baja al no sé lo que dices, no sé quién eres, no sé quién es este hombre. En medio de las pruebas y las tentaciones que vienen sobre el caminar del creyente, debemos de meditar en estos textos. Y ahora sí, para terminar, vamos a leer estos textos. El título, acuérdate, me olvidé. Pero quiero leer estos textos para que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos de que somos hijos de Dios. Que no nos olvidemos que si en alguna vez tú y yo caemos, tú puedas recordar que así como Pedro cayó, Pedro se hundió, Jesús lo levantó. Iglesia, no te olvides. No nos olvidemos de lo que Cristo hizo. No nos olvidemos del día de la cruz. No nos olvidemos del día que le recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador. No nos olvidemos de que cuando estamos pasando una prueba, en medio de la prueba, Él te levanta. No nos olvidemos de que aunque tú pienses que te faltan fuerzas, Él es el que te las multiplica. No nos olvidemos de que tenemos un compromiso. No nos olvidemos de sus promesas. No nos olvidemos de que somos hermanos. No nos olvidemos de apoyarnos unos a otros. No nos olvidemos de levantarnos unos a otros. No nos olvidemos de perdonarnos unos a otros. Yo quiero quitar ese título de me olvidé y ponerle un versículo, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo quiero que leamos estos textos bíblicos, solamente son cortos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ahí está el secreto. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Pero a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. 8:37. Capítulo 8, verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro, escucha esto, porque ya no nos hemos olvidado. Ya hemos dicho que sabemos en quién creemos. Y el apóstol Pablo, que es el que dice esa palabra, él dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 18, volvemos atrás. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el versículo de cabecera es el 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Ponte de pie en esta tarde, en esta mañana.